Senador Erika Caño, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, Charlie. ¿Cómo anda? Bien, con mucho trabajo. ¿Este es un gobierno autoritario? No, es un gobierno con autoridad, que no es lo mismo. Quizás aquellos que no tuvieron la autoridad suficiente a la hora de gobernar, cuando ven la autoridad ejercida dentro de la ley, acorde a las normas, a favor del interés nacional, gritan autoritarismo, autoritarismo. Pero me parece que la Argentina ha sufrido demasiado, al fin del siglo pasado en particular, gobiernos débiles. No es terrible que lo representen a un presidente durmiendo la siesta. Pero bueno, es un poco de historia reciente. Ahora, y que es un poco cruel. ¿No propicia este gobierno un avance del Estado sobre lo privado? No, yo creo que nosotros vamos, y está dentro de nuestra filosofía desde 1945, una economía mixta. A ver, los canadienses, que es cierto que lo dicen, pero siempre queda bien decir los canadienses porque uno gana una legitimidad. Claro, ¿no? Un país del primer Entonces, mundo, si uno dice el Vietnam y lee los informes del Banco Mundial sobre Vietnam y ve que Vietnam también está avanzando hacia la economía mixta, Vietnam, queda medio extraño eso. Pero si Canadá reconoce que el mejor modo de producir riqueza es el mercado, pero al mismo tiempo es el mercado el que peor lo distribuye, se hacen necesarios mecanismos de distribución interna dentro de la sociedad o de redistribución del ingreso, que es lo que tiende a ser un país desarrollado, un país con un gran mercado interno. Fíjese que atentos estamos siempre cuando publican las cifras del consumo de los hogares en Estados Unidos. Y ahora, cuando nosotros tratamos de hacer distribución hacia los hogares argentinos, nos dicen de todo. Y en general, cosas bastante inexactas. Senador, ¿el adversario a vencer por el oficialismo es lo que denomina la corporación mediática? No, yo creo que es el reflejo corporativo, el reflejo de una visión patrimonial del Estado, el reflejo de pensar, de confundir lo que es público con lo que es privado, cuando creo que nosotros tenemos muy claro ese límite. Y sobre todo el hecho de decir, si una empresa, porque caducó, porque no existe más como... que no tiene más personalidad jurídica, bueno, no puede ejercer más ese derecho que tenía de ejercer la actividad en Internet como era Fibertel, no, ahora lo tiene Cablevisión y eso está mal. No, solo hacemos aplicar la ley. Lo que pasa es que la Argentina estaba muy atrás. En realidad yo creo que por el contrario hacemos cosas bastante normales y siempre justas. Pese a lo que dijo, dijo el senador Giustiniani, que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene 160.000 millones, me parece que el tema sería del 82%. Bueno revisar un poquito las cifras ahí, porque eso no es cierto. El fondo fue recibido con 80.000 millones, era ese lugar donde se habían depositado. Las AFJP tenían depositadas el dinero, ese dinero se repatrió. La gestión de Diego Bocio, que es una gestión seria, correcta, con rigor técnico, está repatriando todos esos fondos. Esos fondos dicen, pero hay una ANSES rica con jubilados pobres. Y me parece que es una frase comparable con achicar el Estado, desagrandar la nación. Es una frase eslogan, es una frase título, es una frase para quedar bien, pero es una frase que no refleja la realidad. Porque la ANSES no es rica. El año pasado el ANSES prestacional tuvo un resultado financiero de 3.800 millones de pesos. Esto es 15 días de prestaciones. Y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y su nombre lo dice todo, es un fondo de garantía para que el sistema sea sustentable. Y el senador Giustiniani propuso un proyecto que costaba solo 20.000 millones de pesos, para todo el tema ANSES. Sí. Ahora la media sanción que nos llega de diputados es de 40.000 millones. Porque aplicaron el fallo Badaro sí, lo que pasa es que es un poco de legislación creativa o de legislación para quedar bien. Cuando usted dice legislación creativa es no tener el sustento. No tener el sustento. ¿Por qué directamente no hacemos una ley que decrete ilegal a la muerte y la felicidad sea obligatoria? Ahora, la presidenta dijo, estas leyes como esta nos llevan al default. ¿Están así? Bueno, sin duda nos llevan al default, pero primero nos llevan a la quiebra del ANSES y al desfinanciamiento del Estado. El Estado va a destinar más de 30.000 millones de pesos a pagar los aumentos que se dieron por ley de movilidad jubilatoria este año, en un marco sustentable, de crecimiento. Ahí nos acusaban recién de que nosotros queremos parar el país. Miren, con nuestras políticas el país crece el 10%. Cuando estaban ellos caía el 14%. Así que bueno, siempre las comparaciones son odiosas a veces, pero vale la pena saberlo. La ley tiene que tener de dónde se saca el dinero. Y la media sanción de diputados dice que lo pague el ANSES. Y si no, que lo pague el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Con lo cual, eso va a durar
muy poco y se asemeja en su concepción a eso que había que vender YPF para pagar a los jubilados. Ah, no, el gobierno tiene plata. Bueno, ¿dónde? Que digan, que tengan el coraje político de decir, puesto que nosotros vamos a defender la posición del gobierno y vamos a decir que el 82% es suicidario para el sistema de jubilaciones, que tengan el coraje de reconocer también que no hay sustentabilidad en la propuesta que ellos hacen. Ahora, ¿y se avanza el tema de las retenciones, tal como hay alguna propuesta en diputados, de rebajar retenciones, aumentarlas? Bueno, es un poco la idea, de ahí también la cuestión del incumplimiento o del default. Le piden al Estado que gaste más dinero, por un lado, y además le sacan recursos. Bueno, así no hay economía que funcione. Por lo tanto, al carecer de fundamento económico la propuesta del arco opositor, me parece que solo hay una clara intencionalidad política. Los esperamos en el recinto. Pero clara intencionalidad política, ¿que es desbalancear al gobierno, limitar al gobierno? Dado que este proyecto tiene desde los últimos meses una mayor aceptación en la sociedad, la estrategia del bloque opositor, del arco opositor, no es más que tratar de empujarnos a una crisis vía el desfinanciamiento del Estado. ¿Quieren provocar una crisis? Yo creo que sí. No beneficia a nadie. Como sí a ellos, porque creen que de ese modo sus chances electorales se verán mejoradas. Por eso podrán volver con las viejas recetas de ajuste y de rigor que tenían antes. Y además quizás solo saben gerenciar eso. Un gusto, gracias por haber venido. Gracias por todo. Terminamos acá esta edición de 14 días. Si Dios quiere, nos reencontraremos el lunes a las 10 de la noche. No se olvide, lo voy a estar esperando. Después de una buena semana. Chao.